Existe la creencia generalizada de que para sentirnos de viaje tenemos que poner millas de por medio. Coger un vuelo, conducir durante horas o presentar el pasaporte en alguna aduana es la casilla de salida para que nuestro cuerpo sienta que está en terreno inexplorado. Buscamos comidas y culturas diferentes, hacernos las fotos en esos paisajes que salen en los anuncios de internet y que nos hablen en un idioma que no entendemos. Pero la realidad es que la mayoría apenas conocemos lo que tenemos justo al lado. He trabajado en la viña en Canadá, rodeado de hectáreas de este cultivo que tan asociado está a mi cultura. Sin embargo, nunca había contemplado desde dentro la cantidad de viñedos que hay en la zona de Utiel-Requena, en Valencia, una de las regiones productoras de vino más importantes de España, que lleva más de 2000 años destilando esta bebida y que está a escasos 80 kilómetros de casa. En este vídeo vamos a cruzar la provincia de Valencia a través del camino natural del Túria-Cabriel, conociendo a golpe de pedal lo que aquí llamamos cariñosamente la terreta. Esto es vida. Desde el año 1993, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha construido dentro del programa de Caminos Naturales más de 10.300 kilómetros de caminos a lo largo de toda la geografía española, que permiten el acercamiento de la población al medio natural, promoviendo el conocimiento de la naturaleza y los paisajes, así como el desarrollo rural. Antiguas vías de ferrocarril, canales, caminos de sirga, vías pecuarias, sendas e incluso antiguos caminos públicos vuelven a ser utilizados para su uso recreativo de una forma segura. Todas las rutas con su información y la descripción están disponibles en el enlace que dejo en la descripción del vídeo, donde también encontrarás los tracks para seguir el camino que elijas sin ningún tipo de problema. Tenía ganas de volver a coger la bici y sentir que estoy viajando. Tenía ganas de aventura. Pero las restricciones no me permiten salir de mi comunidad autónoma y no tenía muy claro si el toque de queda afectaba a dormir al exterior. Por suerte, ser autónomo y estar desarrollando mi actividad profesional era mi salvoconducto. Concretamente, elegí el camino natural del Túria-Cabriel por su cercanía a mi casa. Con 121 kilómetros, esta ruta nos lleva desde Pedralba hasta la frontera natural entre la provincia de Cuenca y Valencia, el río Cabriel, pasando por zonas de cultivo emblemático de la región, por varias zonas protegidas para las aves por su calidad ambiental, microrreservas de flora y parques municipales. Salí con las fuerzas bien cargadas después de meterme entre pecho y espalda un almuerzo con mi padre en Pedralba. Para empezar el día nada mejor que un almuerzo. Es muy típico aquí esta parada para comer sobre las 10 de la mañana en la Comunidad Valenciana. Todo el mundo, aunque esté trabajando, para sobre las 10, se come un bocadillo, una cerveza, Coca-Cola o lo que sea, unos cacaos. ¿Cómo se llama esto? Samorra. Samorra, que son encurtidos. Y bueno, de aquí ya estamos en Pedralba y empezamos la ruta de camino natural del Túria-Cabriel. No me grabes. El cremaet, el postre que culmina el almuerzo, algo muy valenciano que se hace con licor quemado, con 2 granos de café, canela, azúcar, un trocito de piel de limón, un café corto y mucho cariño. Salimos desde Pedralba por su singular calle Acequia y sus puentes que dan acceso a las casas. Tras abandonar el casco urbano nos adentramos en la zona de cultivo entre campos de naranjos.
Estamos en marzo y ahora en esta época ya no quedan apenas naranjas en los árboles. Las últimas que quedan son las que se han quedado de estrío, que no las han cogido por lo que sea. Y ahora toca la poda, para podar los naranjos y que vuelvan a crecer fuertes en la primavera y en la siguiente temporada dar buenas naranjas. Esta es la tierra de la naranja sin duda. Valencia, conocida por las paellas y las naranjas. Aunque menos abundantes en esta zona, también hay variedades tardías en las que el fruto se recoge incluso llegados a verano. En esta época del año la primavera empieza a despertar, llenando el monte de colores. Me encanta pararme a ver las flores de cerca y escuchar el zumbido de millares de insectos que las aprovechan para alimentarse. Estamos en la Sierra de los Bosques de Chiva, el paraje natural municipal más grande de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo estamos yendo por una colada que básicamente es una pista que se utiliza para la transhumancia, el traslado de ganado ovino principalmente, ovejas. Utilizan este tipo de pistas para desplazarse de una región a otra. Evitan así inviernos duros en el interior de la península y se vienen hacia la costa, que el clima es mucho más benévolo. Ay, que no puedo respirar. El clima es mucho más benévolo en invierno. Además del claro interés paisajístico, esta ruta tiene un alto interés cultural, no solo por los cultivos emblemáticos de la región, sino también por las construcciones que nos encontramos a lo largo del camino. Aljibes que se utilizaban para almacenar agua de la lluvia y que aún se encuentran en buen estado de conservación. También encontramos construcciones que antaño fueron destinadas a viviendas o para guardar el ganado, muchos de ellos en desuso y claro abandono. Al igual que ocurre en muchas otras regiones, algunos de los pueblos por los que pasamos también están sufriendo el problema de la despoblación. Los trabajos que priman aquí suelen ser en el campo y es raro ver a gente joven que quiera dedicarse a ello. Somos de Chiva, pero estamos aquí en Marjana. ¿Esto es Marjana? Sí, esto es Marjana exactamente, que pertenece a Siete Aguas, a parte de Liria, parte de Casautiel y parte de Chiva. Joder. Uy, tío, pues sí, el tío estaba mirando, dando una vuelta por aquí. Sí, en YouTube saldrá esto. ¿Cómo te llamas? Yo, Sergio, pero el canal se llama Viajar and Roll. Viajar and Roll, pues te seguiré. Me suscribiré a tu canal. Sin embargo, los más mayores acaban volviendo después de pasar una vida en la ciudad y se encuentran encantados. Esto es vida. Yo soy de aquí. Lo que pasa es que fui a Quart y bueno, lo conquisté o me conquistó él, no lo sé lo que pasaría. A ver, aquí con la edad que tenemos y eso aquí tirándole de... Pero esto es vida. Esto no te creas que lo hace la gente. Lo hacemos poco... No, esto no lo hace nadie, Aquí nos dicen que estamos locos. Sí. Esto de abonar así no lo hace nadie. ¿Qué esto es basura, basura? Muñigos. Sí, sí, sí. Muñigos y paja. El camino natural del Túria-Cabriel se divide en dos tramos. El primero son unos 40 kilómetros desde Pedralba hasta Siete Aguas y es el más difícil. Tiene 3 puntos peatonales en los que hay que bajarse de la bicicleta y empujar tanto para subir como para bajar. ¡Ah, pues! Vete de cantar, ¿eh? Esta primera parte del camino natural no es recomendable para hacerlo con alforjas, y en caso de hacer bikepacking, aun siendo más factible, recomendaría ir bien ligeros para no acabar agotado y poder cargar fácilmente la bici al hombro. En mi caso, me tocó empujar. No sé si se ve bien, pero esto de aquí son escalones que hay que ir empujando la bicicleta. Pero esto es parte de la aventura del bikepacking. Esto se llama Hike a Bike. No sé la traducción exactamente, pero vamos, es como senderismo con la bicicleta.
bueno de hacer bikepacking es que como la bicicleta apenas abulta, lo que abulta es el propio perfil de la bicicleta, pues te puedes meter por estas sendas empujando, o si puedes ir en bici, pues en bici, sin problemas. Si yo ahora llevara todas las alforjas del cicloturismo tradicional, digamos, pues se podría hacer, pero si ya estoy sufriendo aquí, pues sería mucho más incordio, porque no habría espacio para la bicicleta y para mí. Entonces habría que montar alforjas o yo qué sé, cualquier historia. Por eso, para mí el bikepacking, 10 puntos. Por esto digo que me gusta estar en forma, estar fuerte, porque cuando vienen este tipo de cosas que a lo mejor no te las esperas, poder afrontarlas sin sufrir demasiado. Y yo hoy he sufrido un poquito, la verdad. La bicicleta pesa bastante, aunque mucho menos que lo que pesaría la bicicleta de Cabo Norte, por ejemplo, pero aún así hay que empujar un buen trozo, y no es un desnivel planito, no, que subir escalones. Pero bueno, a mí me gusta ese puntito de sufrimiento, yo lo disfruto bastante y no me importa. Sobre todo cuando después de sufrir tiene recompensa. Mirad qué vistas. Creo que estoy en una de las partes más altas de la ruta. Qué guapo. ¡Buah! Al lado de casa, ¿eh? Brutal. El primer tramo acaba en el pueblo de Siete Aguas, donde podremos recargar los bidones. A partir de aquí empieza el segundo tramo del camino natural del Turia-Cabriel. Aún nos quedan 80 kilómetros en los que pedalaremos paralelos al río Magro, por una senda muy divertida. Y por pistas rurales rodeados de viñedos en la comarca Utiel-Requena, hasta llegar al Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Quedan 15 kilómetros para llegar al final de la ruta y estoy bastante cansado, ¿eh? Yo venía muy confiado con esta ruta, 120 kilómetros, bueno, hago 60 y 60
Ayer hice 45 y de milagro. La ruta está llena de zonas de descanso como este que puedes parar a merendar. En este caso solamente hay un banco, pero normalmente tienen como merenderos para sentarte a comer, para aparcar la bicicleta tranquilamente, paneles de información. Hay señales por todos los sitios, tanto señales kilométricas con el punto kilométrico en el que te encuentras, como señales de información de qué es lo próximo que te viene y a los kilómetros a los que estás. Bueno, pues fin de la ruta, 122 kilómetros desde Pedralba hasta el puente de Valdecañas, con el río Cabriel aquí abajo, con un agua bastante turquesa. Esto en verano seguro que la gente se baña porque tiene una pinta brutal. Este río hace de frontera natural entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Y esta ruta, este camino natural del Túria-Cabriel, pues como ya he dicho durante el vídeo, si no, pues lo habéis visto seguro, creo que está sobre todo enfocado para bicicletas de montaña. Las bicicletas gravel creo que se quedarían un poquito cortas en muchos tramos y aún así seguramente, sea la bicicleta que lleves, vas a tener que empujar. Así que en el primer tramo sobre todo yo no recomendaría hacerlo con una bicicleta cargada porque, vamos, yo me he reventado, he empujado muchísimo y claro, cuando pesa esto 30 kilos, pues imaginaos. Pero bueno, aún así una ruta muy chula para disfrutar, para ver paisajes, para conocer la tierra y para sentir que estás viajando sin salir de casa. Hasta el próximo vídeo, muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.